ya estuvo con nosotros hace unos meses. Es periodista especializada en comunicación para la ingeniería y entornos online. Además, forma parte de Podemos Cultura. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí, gracias al Círculo de Salamanca. Y como decía la compañera, a mí me hace especial ilusión estar aquí porque aquí empecé la andadura en la presentación que muchos de vosotros estuvisteis del Círculo de Salamanca en la universidad con Pablo Iglesias y con Lola Sánchez. Y hoy estoy aquí en el cierre de campaña. Sin embargo, no me gustaría que esto fuera una cosa que se cierra el círculo, sino todo lo contrario, que el círculo siga abierto, que se abre y que cada día se hace más grande. También, bueno, como comenté en aquella ocasión, me hace especialmente ilusión estar en tierras castellanas, porque yo soy segoviana, y sé muchas veces lo complicado que es hacer este trabajo político de base en esta Castilla que tanto amamos. A ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué a las elecciones europeas? A ver, Europa es un espacio social y es una realidad social que, nos guste o no nos guste, existe. Otra cosa es las instituciones europeas, y instituciones europeas que tienen unas carencias democráticas bastante importantes. Por eso es importante que estemos en el Parlamento Europeo, para exigir que sea el Parlamento Europeo el que sea elegido democráticamente por todas y por todos, que sea el Parlamento Europeo el que legisle y no la Comisión Europea, que es un organismo y es una institución absolutamente antidemocrática. Sin embargo, bueno, pues vemos que vamos a asistir probablemente a unos niveles de abstención bastante preocupantes, de más del 50% para estas elecciones, dentro de un clima, pues digamos, un poco de desapego, ¿no? Y de desafección por la política institucional. Entonces, yo a mí me gustaría contaros por qué me tiré a la piscina, ¿no? de presentarme a la candidatura por primarias para el Parlamento Europeo y que, bueno, pues como consecuencia de eso voy en las listas de Podemos. Habréis oído varias veces por parte de algunos compañeros que nos hemos dado cuenta los ciudadanos que si no hacemos política los ciudadanos nos la hacen otros, y vaya otros, y de aquellos barros estos lodos. Mira, hace una vez estaba hablando con mi padre y yo le decía: ay, papá, es que esta gente son unos fachas. Y mi padre me miró y me dijo: no, hija, no son fachas, son unos ladrones y son unos inmorales. Y efectivamente, son inmorales, pero es que además son traidores, porque a esa gente que se le llena la boca con la palabra España, que van con la palabra patria y que dicen que aman más a esta patria que nadie, son traidores y nos han traicionado a todas y a todas con la modificación del artículo 135, que lo hicieron además con agosticidad, una noche de agosto, con agosticidad y alevosía. Y nos traicionaron, hicieron que cualquier pago está supeditado al pago de la deuda. Eso es traicionar a todos los ciudadanos. Y... ¿Hola? Sí, no sé. Os lo cuento otra vez, hace falta. ¿Y quién ha venido haciendo política hasta ahora? Nos dicen que, bueno, que es que eso de que haya algún corrupto que puede pasar, ¿no? Que todos tienen alguna manzana podridita en el cesto. No. La corrupción es una corrupción estructural y ha venido siendo una manera de hacer política en este país. He estado investigando, cotilleando un poco esta mañana con la ayuda de un compañero, y creo que conoceréis bien a Julián Lanzarote, ¿no? Nuestro querido. Fue alcalde de Salamanca durante muchos años y mediante mecanismos legales, es decir, mediante exenciones fiscales, y lo podía hacer porque estaba en las instituciones, condonó más de 20 millones de euros a empresas urbanísticas, 6 millones de euros a su amiguete, a un amiguete llamado Curto, al parecer. El actual alcalde de esta ciudad, al parecer, quiere hacer un parking que no debe de tener mucha popularidad, el tema del parking subterráneo, y no debe ser muy necesario, como aquello que sabéis que pasó en Gamonal. Bueno, os podría contar más casos, pero seguro que lo sabéis. Casos de prevaricación en pueblos como Fuente de Oroño y en La Alberca. Y
así sucesivamente. Y entonces nos planteamos ante la tesitura de decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer, no? Vamos a hacer aquí, ¿qué vamos a hacer aquí cada uno de manera individual? ¿Qué puede hacer, no? Y nos hemos juntado unas cuantas locas y locos y esto puede parecer bastante utópico. Me gusta mucho una cita que dice que si no tienes capacidad de soñar, no tienes fuerza para luchar. Y además, utopía, había muchas utopías. Utopía era, por ejemplo, que hubiera sufragio universal y que pudiéramos votar todos, y especialmente que pudiéramos votar las mujeres, aunque haya candidatos que se empeñen en comparar a las mujeres con los regadíos o con la economía sumergida, que, bueno, pues que es algo que hay que convivir con la economía sumergida igual que con las mujeres, porque no se las puede eliminar. Estas son declaraciones de Manuel Fernández del Partido Popular de Canarias, y esto es una auténtica vergüenza. Sin embargo, la utopía, como tal, como dice Eduardo Galeano, la utopía nos sirve para caminar. Y me gustaría comentar algunos aspectos del programa e intentar no repetirme, porque mis compañeros ya lo han dicho todo y lo han dicho bastante bien. ¿Qué nos diferencia del programa? Nosotros en el programa yo creo que hay dos cuestiones claves. Una es el sentido común y la otra es que somos defensores a ultranza de los derechos humanos, que parece ser que a día de hoy es algo revolucionario. Y antes de entrar en materia programática, de nosotros se ha dicho muchas cosas. Como tienen miedo, se ha dicho muchas cosas. Y una de las cosas que dicen es que somos extremistas. Bueno, pues extremistas son ellos. Extremistas son quienes permiten los desahucios. El año pasado se ejecutaron más de 39.000, hubo más de 39.000 ejecuciones hipotecarias, es decir, más de 100 al día. Extremistas son los que permiten que la gente se tire por la ventana porque no puede pagar la hipoteca. Eso es ser extremista y no estar aquí pidiendo dignidad. Extremistas son los gobernantes que no tienen la valentía para aplicar el artículo 47 de esta Constitución, la sacrosanta Constitución, por la que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna en condiciones dignas. Artículo 47. Los extremistas son los que permiten que la gente mejor preparada y los jóvenes se tengan que marchar de este país. Casi 1 millón de jóvenes exiliados. Extremistas son quienes nos dicen que para salir de la crisis tenemos que trabajar más y cobrar menos. Eso lo dijo el señor Díaz Ferrán, que a día de hoy está en prisión. Y lo que se metería para el bolso, más de 300.000 euros al año. Y extremistas, entre otras cosas, son los que permiten que este país sea el segundo con mayor tasa de pobreza infantil según un informe de Cáritas. Que Cáritas no creo que sea sospechosa de ser una cosa como muy revolucionaria. Por tanto, extremistas son ellos. Y cuidado con el lenguaje, cuidado con los ataques que pueden venir de distintas partes. ¿Qué nos hace diferentes en el programa? Bueno, para empezar, no nos ha financiado ningún banco, como comentaba Orlando. Y no solamente eso, o sea, no solamente es que no nos haya financiado ningún banco, todos los proyectos han sido proyectos concretos de crowdfunding, de micromecenazgo, con aportaciones de 5, 10, 15, 200 euros, lo que cada uno considerara. Y no solamente para hacer esta campaña. Tenemos un proyecto de crowdfunding, era para auditar nuestras cuentas, porque nosotros creemos que tenemos que tener rendición de cuentas de manera permanente y transparencia absoluta. Si entráis en la página web, veréis nuestras cuentas desde enero, que toma forma el proyecto, a día de hoy. Todo el dinero que ha entrado y todo en lo que se ha gastado justificado con sus facturas. Nosotros desde aquí emplazamos al PP y al PSOE a que justifiquen en qué se han gastado el dinero de su campaña electoral, dinero que, por cierto, es de todos los contribuyentes. Otra cosa que nos hace diferentes es el compromiso famoso del salario que no supere más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Y me gustaría antes leeros una cosa. Es una fábula que canta Rojo Cancionero, que me gusta mucho, que es la del sabio Diógenes. Dice: estaba el sabio Diógenes tranquilamente a la puerta de su humilde casa, comiendo un humilde plato de lentejas, cuando de repente, desde el fondo de la calle, aparece un senador popular y rico en posesiones,
y mirándole con ese gesto caritativo que solo los poderosos saben poner, le dijo: «Ay, Diógenes, Diógenes, si besaras el anillo del emperador alguna vez, no tendrías que comer lentejas». A lo que Diógenes le responde: «Ay, Cañete, 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 si comieras lentejas de vez en cuando, no tendrías que besar el anillo del emperador todos los días». Porque nosotros entendemos que cualquier ciudadano en el ejercicio de sus funciones públicas no tiene por qué cobrar lo que cobra un eurodiputado. ¿Sabéis cuánto cobra un eurodiputado al mes? 17.000 euros. Bueno, eso más en salario, luego las dietas, que es donde viene la trampa. En salario, más de 8.000 euros al mes. O sea, a mí eso me parece una auténtica obscenidad y un insulto. Por lo tanto, nosotros no queremos convertir a ciudadanos normales en casta y no queremos encanallizarnos. Por tanto, hemos firmado ese compromiso de no cobrar más de 3 salarios mínimos interprofesionales, 645, que tela, por 3, es decir, un salario de 1.930 euros. El resto se repartiría, se haría con movimientos sociales, iniciativas y demás. Otra cosa que nos hace diferentes en el programa es que nosotros contemplamos la auditoría ciudadana de la deuda. Mirad, en alemán la palabra deuda y la palabra culpa es exactamente la misma palabra. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿No será más bien que se han enriquecido por encima de nuestras posibilidades? La deuda ahora mismo alcanza el 98% del PIB, pero es que el año que viene va a estar por encima del 100% del PIB. La deuda ha sido algo completamente opaco, no se sabe en qué se ha gastado el dinero, ni para quién, ni a quién se le dejó, ni nada. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay una parte de esa deuda que es ilegítima y que no se tiene que pagar. Y para eso tendremos que hacer una auditoría ciudadana de la deuda y establecer cuál es la parte ilegítima y por tanto, no pagarla. Pero es que además, que no pasa nada, como lo ha comentado antes Jaime. No tenemos ese miedo de, no, es que las deudas hay que pagarlas. Bueno, yo pagaré las mías. Es como si te dicen que en la factura de la luz tienes que pagar, en la factura del agua tienes que pagar el agua del campo de golf que te han hecho enfrente. Entonces, y en cualquiera de los casos, los niveles de deuda llegan a tal punto que tardaríamos más de 200 años en pagarla. Es decir, estaríamos hipotecando a más de 8 generaciones en pagar una deuda que no es nuestra, y creo que como ciudadanos tenemos el derecho a querer un futuro mejor para nosotras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y esta idea de auditoría ciudadana de la deuda y de no pagar la deuda, la parte ilegítima, tiene que ser una respuesta internacional. Es decir, no solamente España, sino que está Italia, que está Grecia, que está Portugal, los países de la europeriferia, en el que parece ser que se han convertido en la mano de obra barata y el lugar donde se vienen a tomar cañitas los del norte, hacer una auditoría ciudadana de esa deuda de manera internacional. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo porque tenemos una oportunidad. No estamos solos para eso. Y en Podemos decimos que no a la deudocracia como futuro. Otra cosa que nos hace diferentes en el programa y que me gusta especialmente es que en nuestro programa se contempla la renta básica y se contempla de una manera con 2 conceptos que creo que son muy potentes y como una herramienta de transformación social bastante interesante. Los 2 conceptos es, primero, universalidad, una renta que garantice una vida digna para todos los ciudadanos. Y el otro concepto que se dice de manera concreta en nuestro programa es que esa renta no será nunca inferior al umbral de la pobreza. Mirad, el salario mínimo interprofesional de este país es 645,30 euros y el umbral de la pobreza son 645,33 euros. O sea, hay gente que trabaja y está por debajo del umbral de la pobreza, está en riesgo de pobreza, trabajadores que son pobres. Eso de toda la vida se llama esclavitud. Nos encontramos en una situación de emergencia social. En este país ya sabemos que hay más de 6 millones de parados, que hay una tasa de desempleo
de casi del 30%. La gente de mi generación casi es del 60% el desempleo. 6 de cada 10 de nuestros jóvenes es que no podemos trabajar. Por tanto, ¿qué hacemos? Creo que es un momento de invitar a la reflexión. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Dejamos en la cuneta a nuestras vecinas y a nuestros vecinos? Gente que tiene más de 45 años, que se ha quedado en el desempleo, que no puede cobrar el paro hasta no sé cuándo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les condenamos a vivir con 300 eurillos, que es un salario de pobres, con la estigmatización que tiene además la pobreza, y el ir a solicitar una renta mínima de inserción, que es una basura, que en Madrid son 372 euros? ¿Queremos eso? Yo creo que cualquier persona, no me gusta mucho la palabra decente, pero yo creo que tenemos que volver a apropiarnos de esa palabra. Cualquier persona decente, cualquier persona normal, no quiere que eso le pase a sus vecinas y a sus vecinos. Y en riesgo de pobreza en este país está casi el 30%, el 28% de la gente de este país está en riesgo de pobreza. Por lo tanto, la renta básica sería una herramienta y un instrumento para no dejar en la cuneta a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. En el tema de corrupción, como ya han hablado mucho los compañeros, pues no me voy a extender. Pero antes Jaime comentaba el tema de las empresas que cotizan en el IBEX. Del IBEX 35, es que de las 35, 30 tienen dinero en paraísos fiscales. O sea, es que es una auténtica vergüenza. Y esta misma gente es la gente que le debe favores a los políticos que luego a través de la puerta giratoria de repente están en los consejos de administración de Endesa o de Gas Natural. Esta gente, esta gentuza, no tiene los mismos problemas que nosotros. Esta gente no se plantea que sus hijos no vayan a la universidad porque no pueden pagar unas tasas que han subido una barbaridad. A esta gente no les desahucian ni a ellos, ni a sus primos, ni a sus hijos. Esta gente no piensa como nosotros. ¿Cómo van a gobernar pensando en nosotros? ¿Cómo van a gobernar pensando en la ciudadanía si no tienen los mismos problemas que la ciudadanía? Porque gobiernan para ellos, para esa minoría social. No tienen los mismos problemas que nosotros, no piensan como nosotros y probablemente tampoco se emocionen como nosotros con un proyecto tan bello como el de Podemos. Y ya para finalizar, habéis oído muchas veces eso de que el miedo va a cambiar de bando o de que el miedo ha cambiado de bando. Una vez leí una chapa que decía: nos quitaron tanto que también nos quitaron el miedo. Y efectivamente, el miedo ya ha cambiado de bando. Pero es que también ha cambiado de bando la alegría. Y en Podemos no tenemos miedo. No tenemos miedo porque sabemos que el día 25 vamos a dar la sorpresa. Pero tampoco se trata de eso. No se trata de dar la sorpresa el día 25. Porque a nosotros nos interesa el 25 como, bueno, vamos a dar el susto. Pero es que nos interesa sobre todo el 26, el 27, el 28 y nos interesa también el día 10 de agosto. Porque para poder ejecutar un programa tan transformador como este, imaginaos que nos volvemos todas locos y locos y conseguimos los 54 eurodiputados que le corresponden a España y Podemos llevar los 54 eurodiputados. ¿Y qué? No vale de nada. O sea, son medidas tan transformadoras y tan rupturistas y sobre todo que ataca a esa minoría, a ese 0,1% que nos está gobernando, que son las grandes multinacionales y son los poderes económicos, que no lo permitirían. Y el ejemplo que ha puesto Jaime es fundamental, ¿no? El tema de Grecia. Por lo tanto, se necesita no solo estar en las instituciones, sino que se necesita que esas instituciones estén respaldadas por verdadero poder ciudadano. Y nos interesa y creemos, no solamente en el día 25, sino en el resto de días, porque entendemos que la democracia es eso. Tenemos que abrir más canales de participación, que haya referéndums vinculantes. Desde luego la democracia no es ir votar cada 4 años y entregar un cheque en blanco. Y en cualquiera de los casos, y retomando el tema de la utopía, lo que está claro es que la única lucha que no se gana es la que no se hace. Y para finalizar, me gustaría contaros una historia. Sacco y Vanchetti fueron 2 anarquistas que en Estados Unidos en los años 20 les condenaron a muerte porque les acusaban de haber cometido un asesinato. Cuando les iban a ejecutar, justo antes, en la silla eléctrica, dijeron: nuestra risa os derrotará,
Y efectivamente nuestra ilusión, nuestra risa es lo que les va a derrotar, porque somos más, somos muchos más que ellos, somos mejores, somos alegría y somos mayoría, y juntos y juntas, compañeros, claro que podemos.